Hola, mi nombre es Carmen Rodríguez, tengo 42 años y soy de Medellín, Colombia. Lo que voy a contarles hoy es algo que cambió mi vida por completo, algo que muchos me dijeron que estaba loca por hacer, que iba a arruinar mi vida, que era una ingenua. Pero necesito compartir esta historia con ustedes porque lo que pasó después fue algo que jamás imaginé. Así que si quieres saber cómo una decisión impulsiva de invitar a mi casa a una completa desconocida que vivía en la calle con un bebé en brazos terminó transformando todo, quédate hasta el final porque te prometo que no te vas a arrepentir. Antes de continuar, si te gustan este tipo de historias reales, déjame un like aquí abajo, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna historia. Y por favor, cuéntame en los comentarios de qué ciudad eres. Me encanta saber dónde están mis seguidores. Dale, te espero en los comentarios. Bueno, volviendo a mi historia. Todo comenzó hace 3 años, en diciembre del 2021. Yo en ese momento trabajaba como profesora en una escuela pública en el barrio Aranjuez. Llevaba casi 15 años enseñando a niños de primaria. No era rica, para nada, pero vivía tranquila. Tenía un apartamento pequeño de 2 habitaciones que había comprado con mucho sacrificio, un carro viejo pero que funcionaba, y había logrado ahorrar algo de plata después de años y años de apretarme el cinturón. Déjame contarte un poco sobre mi vida antes de ese día que lo cambió todo. Yo había crecido en una familia humilde del barrio Santo Domingo. Mi papá era conductor de bus y mi mamá vendía empanadas en la esquina de nuestra casa. Éramos 5 hermanos y aunque nunca nos faltó comida, tampoco sobraba nada. Desde niña aprendí el valor del trabajo duro y del ahorro. Mis papás siempre nos decían que el estudio era la única forma de salir adelante, así que yo me esforcé muchísimo en el colegio. Logré entrar a la Universidad de Antioquia con una beca para estudiar licenciatura en educación básica primaria. Fueron 5 años difíciles. Trabajaba medio tiempo en una papelería y estudiaba de noche, pero lo logré. Me gradué a los 23 años y conseguí trabajo inmediatamente en la escuela donde sigo hasta hoy. Mi vida amorosa nunca fue muy exitosa, la verdad. Tuve 2 relaciones largas que no funcionaron. La última terminó cuando yo tenía 34 años. Mi novio de entonces, Mauricio, me dijo que yo era demasiado independiente, que no necesitaba a nadie, que eso lo hacía sentir poco útil. Después de esa ruptura decidí enfocarme en mí misma, en mi trabajo, en ahorrar para tener mi propio apartamento. Me tomó 8 años juntar la cuota inicial y conseguir el crédito para comprar mi apartamentito. Era pequeño, apenas 60 metros cuadrados, pero era mío. Lo compré cuando tenía 38 años y fue el día más feliz de mi vida. Mis papás lloraron de orgullo cuando les di las llaves para que conocieran mi hogar. Mi mamá me abrazó y me dijo que ella siempre supo que yo iba a lograrlo. 2 años después, cuando tenía 40 años, mi mamá murió de un infarto fulminante. Fue terrible, devastador. Ella era mi mejor amiga, mi confidente, mi todo. Durante meses estuve deprimida. Apenas podía funcionar. Mis compañeras del colegio me apoyaron mucho, especialmente Patricia, que se convirtió en mi amiga más cercana. Después de la muerte de mi mamá, algo cambió en mí. Me volví más consciente de lo frágil que es la vida, de lo importante que es ayudar mientras podemos. Mi mamá siempre había sido súper solidaria, daba comida a los vecinos necesitados, cuidaba niños gratis para las mamás que trabajaban, prestaba plata sin cobrar intereses. Yo decidí honrar su memoria siendo más generosa, más atenta a las necesidades de los demás. Así que empecé a hacer trabajo voluntario los fines de semana en un comedor comunitario. Ayudaba a servir almuerzos a personas en situación de calle, donaba ropa y juguetes a fundaciones. Me sentía bien ayudando,
sentía que mi mamá estaría orgullosa. Y así llegamos a ese viernes de diciembre del 2021. Tenía 42 años recién cumplidos, estaba sola pero tranquila. Tenía mis ahorros de 30 millones de pesos que había juntado con tanto esfuerzo y mi vida era predecible, ordenada, segura. Era un viernes por la tarde. Yo salía del supermercado Éxito con las compras del mes. Llevaba como 6 bolsas pesadas y estaba cansadísima porque había sido una semana muy dura en el colegio. Los niños estaban revolucionados por la cercanía de las vacaciones de diciembre y además teníamos que entregar todas las notas y boletines. Había dormido poco esos días y solo quería llegar a mi casa, darme un baño caliente y descansar. Cuando llegué al parqueadero, justo al lado de mi carro, vi a una muchacha joven sentada en el suelo. No sé, tendría como 23, 24 años. Estaba flaquísima, con el pelo todo enredado, la ropa sucia y rota. Pero lo que más me impactó fue que tenía un bebé en los brazos. Un bebé tan pequeñito, tan frágil, que no debía tener ni 2 meses de nacido. La muchacha lloraba en silencio mientras mecía al bebé. Yo pasé por su lado para abrir el carro y ella ni siquiera me pidió nada, ni levantó la mirada. Era como si estuviera en su propio mundo de dolor. Metí las bolsas en el maletero y por un segundo pensé en simplemente irme, en hacer como que no había visto nada, pero no pude. Algo en esa escena me recordó a mi mamá, a su bondad, a cómo ella nunca pasaba de largo cuando alguien necesitaba ayuda. Me acerqué a ella y le pregunté si estaba bien, aunque era obvio que no lo estaba. Ella levantó la cara lentamente, como si le costara trabajo hasta ese simple movimiento, y vi sus ojos. Estaban rojos de tanto llorar, llenos de desesperación pero también de vergüenza. Había algo en su mirada que me partió el corazón, una mezcla de súplica y resignación. Me dijo con voz quebrada, casi sin aire, que llevaba 3 días durmiendo en la calle con su bebé, que no tenía dónde ir, que no había comido nada desde el día anterior y que su leche se había secado, que el niño lloraba de hambre y ella no sabía qué hacer. Las lágrimas le corrían por las mejillas mientras hablaba, y yo podía ver que estaba al borde del colapso total. Me contó que venía de un pueblito del Chocó, que había llegado a Medellín huyendo del papá del bebé que le pegaba, que había intentado quedarse con una prima, pero la habían echado. Hablaba rápido, atropelladamente, como si tuviera miedo de que yo me fuera antes de que terminara de explicar su situación. El bebé estaba envuelto en una cobija mugrosa que alguna vez había sido blanca, pero ahora era gris por la mugre. Cuando lo miré más de cerca, el niñito abrió los ojos. Tenía esa mirada perdida de los bebés recién nacidos, pero se veía débil, como sin fuerzas. Su piel estaba pálida y tenía los labios resecos. Era evidente que ese bebé estaba sufriendo. Y ahí fue cuando se me salió todo. Empecé a llorar yo también. No pude contenerme, porque pensé en todos esos niños que yo enseñaba, en cómo todos merecían una oportunidad, un lugar seguro, comida, amor. Pensé en mi mamá y en cómo ella habría actuado en esta situación. Pensé en que ese bebé inocente no tenía culpa de nada y estaba pagando por circunstancias que no podía controlar. Si llegamos a 1000 likes en este video, les cuento más detalles de lo que pasó después, porque de verdad fue increíble. Le dije a la muchacha, que se llamaba Juliana, que me esperara ahí. Volví corriendo al supermercado, con el corazón latiéndome rápido, y compré fórmula para bebé, pañales, toallitas húmedas y comida preparada para ella. También agarré una cobija nueva de bebé que vendían ahí, una suave y calientica. Gasté como 100,000 pesos más de lo que había planeado, pero no me importó. En ese momento solo pensaba en ayudar. Volví al parqueadero y ella no se había movido.
Estaba ahí sentada con el bebé, como si no tuviera ni fuerzas para irse a ningún lado. Cuando me vio llegar con todas esas bolsas, sus ojos se abrieron enormes, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Le di todo lo que había comprado y ella se puso a llorar aún más fuerte. Me agradeció 1000 veces, me dijo que Dios me lo iba a pagar, que yo era un ángel, todas esas cosas que uno escucha. Sus manos temblaban mientras sostenía las bolsas, como si tuviera miedo de que todo fuera un sueño y fuera a desaparecer. Preparé el tetero ahí mismo con agua embotellada que tenía en el carro. Mis manos también temblaban un poco. Estaba nerviosa, pero determinada. El bebé se lo tomó desesperado, pobrecito. Hacía unos ruiditos mientras chupaba la botella como si nunca hubiera probado nada tan delicioso. Juliana se comió el almuerzo que le había comprado como si llevara semanas sin probar bocado, casi sin masticar, con una urgencia que daba tristeza ver. Yo me quedé ahí parada, viéndola, y miles de pensamientos pasaban por mi cabeza. Esa noche iba a hacer mucho frío, había pronóstico de lluvia. Ese bebé no iba a aguantar otra noche en la calle. Pensé en todas las veces que mi mamá me había dicho que ayudar era lo más importante. Pensé en cómo yo dormía tranquila en mi cama calientica mientras este bebé iba a pasar frío en la calle. Y entonces, sin pensarlo mucho, sin consultar con nadie, sin hacer caso a la vocecita de mi cabeza que me decía que tuviera cuidado, abrí la boca y le dije algo que cambiaría todo. Le dije: Juliana, vente conmigo a mi casa, quédate esta noche, báñate, descansa y mañana vemos qué hacemos. Ella me miró como si le estuviera hablando en otro idioma. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. No lo podía creer. Me preguntó si hablaba en serio, si de verdad la estaba invitando a mi casa, si no le estaba jugando una broma cruel. Yo le dije que sí, que hablaba completamente en serio, que no podía dejarla ahí con el bebé, que fuera solo por esa noche, que al día siguiente buscaríamos ayuda, algún centro de acogida, alguna fundación, algo. Nos subimos al carro y durante todo el camino a mi casa ella no dejaba de darme las gracias y de llorar. Repetía una y otra vez: Dios te bendiga, eres un ángel, no puedo creerlo, gracias, gracias. El bebé se había quedado dormido después de comer y se veía más tranquilo, más relajado. Yo iba manejando y por dentro me preguntaba si estaba haciendo lo correcto, si no era una locura meter a mi casa a alguien que acababa de conocer hace apenas media hora. Pero algo en mi corazón me decía que tenía que hacerlo, que no podía darle la espalda a esa situación. Llegamos a mi apartamento como a las 6 de la tarde. El sol ya se estaba ocultando y hacía un poco de frío. Juliana entró tímida, mirando todo con asombro, tocando las cosas con cuidado como si tuviera miedo de romper algo. Era un apartamento sencillo pero limpio y ordenado, con mis muebles viejos pero bien cuidados, con fotos de mi familia en las paredes, con plantas en las ventanas. Para ella debía parecer un palacio después de días en la calle. Le mostré el baño, le di toallas limpias que olían a suavizante, ropa mía que le quedaba grande, pero al menos estaba limpia y era cómoda. Y le dije que se bañara con calma, que tomara todo el tiempo que necesitara. Ella me miraba como si yo fuera un ser de otro planeta, con una mezcla de gratitud y desconfianza, como si no pudiera creer que alguien fuera tan amable con ella sin esperar nada a cambio. Mientras ella se bañaba, yo bañé al bebé con mucho cuidado en el lavabo de la cocina. Llené el lavabo con agua tibia, probé la temperatura con mi codo como había visto hacer a mis hermanas con sus hijos. Era un niño hermoso, morenito, con cachetes redondos, aunque se notaba que estaba desnutrido. Tenía la piel un poco irritada del pañal sucio, pobrecito. Lo lavé suavemente, con cuidado de no meterle jabón en los ojos, y él me miraba con esos ojos grandes y oscuros, tranquilo,
como si supiera que estaba a salvo. Le puse un pañal limpio y lo envolví en una toallita suave de algodón que tenía guardada. Cuando Juliana salió del baño, parecía otra persona. Con el pelo limpio y mojado, la cara lavada, se veía mucho más joven todavía. La ropa mía le quedaba enorme. Las mangas del buzo le colgaban y los pantalones tenía que sostenerlos con la mano. Pero se veía digna, limpia, humana otra vez. Me sonrió tímidamente y me dijo: «Hacía tanto tiempo que no me sentía limpia». Le preparé comida, hice una sopa calientita con bastante pollo, papa, yuca, plátano y verduras. El aroma llenó todo el apartamento. Ella se la comió toda, raspó el plato hasta el final y cuando le ofrecí más, aceptó inmediatamente. Me contó más de su historia mientras cenábamos en mi pequeña mesa del comedor. Resulta que Juliana tenía 23 años. Había crecido en un pueblito llamado Istmina, en el Chocó. Su mamá había muerto cuando ella era niña y su papá era alcohólico. Creció con una abuela que también murió cuando ella tenía 16 años. Quedó sola, trabajando en lo que podía, limpiando casas, vendiendo tinto en la calle. Conoció a su novio cuando tenía 20 años. Al principio él parecía bueno, trabajaba en una mina, tenía plata, pero poco a poco empezó a mostrar su verdadera cara. Quedó embarazada cuando tenía 22 años. Cuando le dijo a su novio que estaba esperando un bebé, él se puso furioso. Le dijo que lo había hecho a propósito para atraparlo, que era una aprovechada. Empezó a pegarle, a insultarla, a tratarla como basura. Ella aguantó los 9 meses de embarazo soportando golpes y humillaciones porque no tenía a dónde ir. El bebé nació en el hospital de Istmina, un niño sano y hermoso al que llamó Samuel, como su abuelo. Pero cuando el niño tenía un mes, su pareja llegó borracho una noche y la golpeó tan fuerte que ella pensó que la iba a matar. Le pegó en la cara, en el estómago, la tiró al suelo. Ella escuchó al bebé llorar en la cuna y algo en ella se activó. Agarró al niño, metió unas pocas cosas en una bolsa y salió corriendo en medio de la noche. Se escondió en la terminal de buses hasta el amanecer y se montó en el primer bus que salía para Medellín. Llegó a Medellín con 500.000 pesos que había logrado ahorrar escondida de su pareja y con la esperanza de que su prima Marcela la iba a ayudar. Pero cuando llegó a buscar a Marcela, la situación era muy diferente a lo que esperaba. Marcela vivía en un cuarto minúsculo de inquilinato en el barrio La Sierra. Compartía con otras 3 personas y apenas tenía para comer ella misma. Le permitió quedarse una semana durmiendo en el piso, pero el dueño del inquilinato la echó porque no podían tener más gente ahí. Juliana intentó alquilar un cuarto, pero nadie le quería alquilar teniendo un bebé tan pequeño. Se le acabó la plata en pañales, comida y buses buscando lugar, y terminó en la calle, durmiendo en parques, en cajeros automáticos, en portales de edificios. Me contó que había momentos en los que pensaba en dejar al bebé en la puerta de alguna casa rica para que alguien con recursos lo cuidara, porque ella sentía que no podía darle nada. Esa noche, después de que me contó toda su historia, Juliana y Samuel durmieron en mi habitación de huéspedes. Yo les puse sábanas limpias que olían a lavanda, una cobija gruesa, y les dejé todo lo necesario para el bebé al lado de la cama. Puse un vaso de agua en la mesa de noche y dejé una luz tenue encendida por si necesitaban algo en la noche. Me fui a dormir a mi cuarto pensando que al día siguiente llamaría a Bienestar Familiar, buscaría algún refugio, alguna fundación que pudiera ayudarla de verdad. Busqué en mi celular números de lugares a los que podía llamar, hice una lista mental de contactos que podían saber de recursos, pero mientras trataba de dormir no podía dejar de pensar en ese bebé.
en esa muchacha tan joven, en todo lo que habían sufrido. Pero cuando me levanté el sábado por la mañana y vi a Juliana dándole tetero a Samuel en mi sala, los dos limpios, descansados, el bebé sonriendo y haciendo ruiditos felices, algo en mí cambió. No pude imaginármelos volviendo a la calle. No pude imaginarme despidiéndolos y sabiendo que iban a estar durmiendo en algún parque esa misma noche. No pude. Así que tomé una decisión que todos mis conocidos, mis compañeras de trabajo, mi familia, dijeron que era una locura total. Les dije a Juliana que se podía quedar más tiempo, que no tenía que irse todavía, que podíamos buscar la manera de ayudarla a conseguir trabajo y salir adelante. Compartan este video con alguien que necesite escuchar una historia de esperanza. De verdad, compártanlo. Juliana no lo podía creer. Se puso a llorar otra vez, lágrimas de alivio esta vez, y me abrazó fuerte. Sentí su cuerpo temblar contra el mío mientras lloraba. Yo le dije que pusiéramos reglas claras, que ella tenía que ayudarme con las cosas de la casa, que tenía que buscar trabajo activamente, que esto no era para siempre, pero que, mientras tanto, podía quedarse hasta que encontrara algo estable. Ella aceptó todo, me dijo que haría lo que fuera, que iba a demostrarme que no se iba a aprovechar. Los primeros días fueron raros. Yo no estaba acostumbrada a vivir con alguien más. Hacía como 8 años que vivía sola, desde que terminé con mi último novio. Tenía mis rutinas, mi forma de hacer las cosas, mis espacios, y de repente tenía que compartir todo. Pero de a poco nos fuimos acostumbrando. Juliana era muy colaboradora, limpiaba la casa hasta que brillaba, cocinaba rico, lavaba la ropa, cuidaba todo con mucho esmero. Y Samuel era un bebé tan dulce, casi no lloraba, era tranquilo. Yo llegaba del colegio cansada y él me recibía con sonrisas sin dientes, moviendo sus manitas, y se me derretía el corazón. Pasó una semana, luego 2, luego un mes, y Juliana seguía en mi casa. Durante ese primer mes, yo empecé a comprarle ropa nueva a ella, ropa para el bebé, pañales suficientes, fórmula, todo lo que necesitaban. También la llevé al médico para que revisaran a Samuel, y gracias a Dios el niño estaba bien. Solo un poco bajo de peso, pero nada grave que no se pudiera recuperar con buena alimentación. Le propuse a Juliana que sacara sus papeles en orden, su cédula, el registro civil de Samuel, todo. Y ahí empezaron los gastos fuertes. Resulta que Juliana nunca había sacado su cédula de ciudadanía, solo tenía una tarjeta de identidad vencida del Chocó. Tuvimos que hacer todos los trámites desde cero, pagar los duplicados, hacer el registro de Samuel que nunca se había hecho, ponerle todas las vacunas que le faltaban, comprar un carnet de salud. Me gasté como 2 millones de pesos en esos trámites y en las idas y venidas a las notarías y registradurías. Pero yo pensaba que era una inversión, que una vez ella tuviera sus papeles en regla, podría conseguir trabajo de verdad y eventualmente independizarse. Así que no me importó gastar esa plata de mis ahorros. Cada vez que sacaba plata del banco pensaba, esto es temporal, esto es para ayudarla a salir adelante. Mientras tanto, yo le enseñaba a Juliana cosas básicas que ella no sabía. Ella había estudiado solo hasta 8º grado y su educación era muy básica. Le enseñé a usar el computador, a buscar ofertas de trabajo en Internet, a hacer un currículum, a escribir mejor para que llenara aplicaciones. Le enseñé cosas de ortografía, de matemáticas básicas, de cómo presentarse bien. Pasábamos las tardes después de que yo llegaba del colegio haciendo simulacros de entrevistas de trabajo. Yo hacía de la entrevistadora y le hacía las preguntas típicas, y ella practicaba sus respuestas. Pero cada vez que Juliana salía a buscar trabajo, volvía sin nada.
que porque no tenía experiencia, que porque tenía un bebé muy pequeño, y los empleadores no querían el riesgo de que faltara, que porque pedían mínimo 9º grado o bachillerato completo. Siempre había algún obstáculo, y mientras tanto, los gastos seguían y seguían. Pañales, fórmula que el bebé tomaba cada 3 horas, comida para 3, servicios públicos que ahora eran más altos porque éramos 3 personas en el apartamento usando agua y luz. A los 3 meses de que Juliana estaba viviendo conmigo, empecé a notar que mis ahorros estaban bajando más rápido de lo que había anticipado. Ya no tenía los 30 millones de pesos, me quedaban como 25. Había gastado 5 millones en 3 meses, pero yo me decía que era temporal, que pronto ella conseguiría trabajo y esto se acabaría. Mis compañeras del colegio empezaron a preguntarme por qué me veía más cansada, por qué ya no salía con ellas los fines de semana a tomarnos un café o ir de compras. Yo les conté la verdad, que estaba ayudando a una muchacha que había encontrado en la calle con un bebé. Y todas, absolutamente todas, me dijeron que estaba loca. Patricia, mi mejor amiga, me dijo: Carmen, tú tienes un corazón de oro, pero eso te va a traer problemas. ¿Cómo vas a confiar así en una desconocida? Mija, ten cuidado. Otra compañera, Lucía, fue más directa. Esa muchacha te está viendo la cara de boba. Te está usando. Apuesto a que ni siquiera está buscando trabajo de verdad. Y otra, Teresa, me dijo: Ay, Carmen, vas a terminar sin plata y sin casa, ya vas a ver. Mi hermano Javier, que vive en Bogotá trabajando en una empresa de sistemas, se enteró porque mi hermana mayor Gloria le contó. Me llamó furioso una noche. Me dijo que era una irresponsable, que esa muchacha me estaba viendo la cara, que cómo se me ocurría meter a mi casa a alguien de la calle, que me podían matar mientras dormía, que me podían robar, que cómo sabía yo que esa historia que me contó era verdad. Tuvimos una pelea terrible por teléfono. Yo le dije que él no entendía, que si hubiera visto a ese bebé en esas condiciones, él habría hecho lo mismo, que yo no podía darle la espalda a alguien que necesitaba ayuda. Él me gritó que yo siempre había sido muy confiada, muy ingenua, que el mundo estaba lleno de gente mala que se aprovecha de personas buenas como yo. Terminamos colgándonos enojados, pero la verdad es que yo también empezaba a tener dudas. No porque Juliana fuera mala persona, para nada. Ella era súper amable, respetuosa, colaboradora, pero los gastos no paraban y ella no conseguía trabajo. Ya llevábamos 4 meses así y la situación se estaba volviendo insostenible económicamente. Un día llegué del colegio más temprano porque teníamos una jornada pedagógica que se canceló. Encontré a Juliana llorando en la sala, sentada en el sofá con la cara entre las manos. Samuel estaba dormido en su cunita, que yo le había comprado el mes anterior junto con un corral y varios juguetes apropiados para su edad. Le pregunté qué pasaba y ella me dijo entre sollozos que había ido a una entrevista de trabajo en un restaurante de comidas rápidas en el centro, que le habían dicho que tenía el trabajo, que la iban a llamar para confirmar, pero que para poder trabajar necesitaba dejar al bebé en una guardería porque los turnos eran rotativos y no coincidían con mi horario. Y las guarderías privadas costaban como 500,000 pesos al mes, plata que ella no tenía y que yo tampoco podía darle. Ahí fue cuando yo tomé otra decisión que todos me dijeron que era de loca. Después de pensarlo toda la noche, sin poder dormir dándole vueltas al asunto, le dije a Juliana al día siguiente que yo pagaría la guardería durante los primeros 3 meses, que consiguiera el trabajo y cuando empezara a ganar su sueldo, me devolvería de a poco esa plata. Le dije que era un préstamo, no un regalo, que ella tenía que comprometerse a pagarme. Ella me abrazó llorando, prometiéndome que me iba a pagar hasta el último peso, que yo no me iba a arrepentir,
que iba a trabajar durísimo. Saqué otros 2 millones de mis ahorros, porque además de la guardería había que pagar la matrícula y comprar algunas cosas que pedían como sábanas, cubiertos plásticos para el bebé, bata, cosas así. Pagué 3 meses de guardería por adelantado en un jardín infantil que quedaba cerca del restaurante donde ella iba a trabajar. Juliana empezó a trabajar en el restaurante 2 semanas después de que todo se organizó. Ganaba el salario mínimo, que en ese momento eran como 980,000 pesos más el auxilio de transporte. Me decía que me iba a dar la mitad de su sueldo cada mes para ayudarme con los gastos de la casa y para empezar a pagarme lo de la guardería. Pero la realidad es que con ese sueldo, después de pagar transporte, algunas cositas de Samuel, sus cosas personales mínimas, apenas le alcanzaba. Me daba como 100,000 o 200,000 pesos algunos meses, que no era casi nada comparado con lo que yo estaba gastando. Pasaron otros 3 meses. Ya íbamos por el 7º mes de convivencia. Mis ahorros habían bajado a 15 millones de pesos. Yo empezaba a estresarme seriamente porque había gastado la mitad de todo lo que había ahorrado en tantos años de trabajo y sacrificio. Había gastado 15 millones de pesos en solo 7 meses. Me quedaban solo otros 15. Eso era más de 2 millones de pesos por mes. Pero me decía a mí misma que ya faltaba poco, que Juliana ya estaba trabajando, que pronto las cosas mejorarían, que ella empezaría a ganar más, que encontraría un mejor trabajo. Samuel ya tenía 12 meses, un añito cumplido, y era un niño precioso, súper despierto, inteligente. Ya se sentaba solo, gateaba por todo el apartamento, decía algunas palabritas como mamá y tata. Yo lo quería como si fuera mi sobrino. Me encariñé muchísimo con ese niño. Jugaba con él en las tardes cuando llegaba del colegio, le compraba juguetes educativos, le ponía música, lo llevaba al parque los domingos. La gente en el parque asumía que yo era la abuela porque yo ya tenía 42 años y se veía que yo lo cuidaba con mucho amor. Pero entonces pasó algo que me hizo replantear todo. Un sábado por la mañana, yo estaba limpiando mi habitación a fondo, moviendo muebles para trapear bien detrás. Moví la mesa de noche y detrás encontré una cajetilla de cigarrillos vacía. Yo no fumo, nunca he fumado, y Juliana supuestamente tampoco. Le pregunté confrontándola directamente y ella se puso nerviosa, se sonrojó, tartamudeó y finalmente me dijo que sí, que llevaba algunas semanas fumando a escondidas en la ventana del cuarto para calmar los nervios del trabajo, que lo sentía mucho, que no lo volvería a hacer. Yo le dije que no me gustaba que fumara en mi casa, que lo podía hacer afuera si quería, pero en ese momento algo no me cuadró. Una vocecita en mi cabeza me dijo, algo está raro aquí. Empecé a fijarme más en las cosas, a estar más atenta, y me di cuenta de que Juliana llegaba muy tarde algunos días, tipo 11 de la noche o medianoche, diciendo que el restaurante había estado lleno de clientes y había tenido que quedarse más tiempo haciendo cierre. Pero yo había pasado 2 veces por ese restaurante casualmente, una vez a las 9 de la noche y otra a las 10, y lo había visto medio vacío, con pocas mesas ocupadas. También noté que a veces llegaba arreglada diferente, como si se hubiera cambiado de ropa, y su celular sonaba mucho. Ella lo miraba y lo guardaba rápido cuando yo entraba al cuarto. Empecé a sospechar que algo no estaba bien. Una noche, como a las 11, llegó con olor a trago. No estaba borracha, pero claramente había tomado alcohol. Le pregunté y me dijo que sus compañeros del trabajo la habían invitado a tomarse unas cervezas después del turno para celebrar el cumpleaños de uno de ellos. Yo no le dije nada más, pero me quedé muy preocupada. Samuel se había quedado conmigo toda la tarde y noche. Yo lo había acostado, le había dado su tetero,
le había cantado para que se durmiera, y mientras lo mecía en mis brazos, me pregunté hasta cuándo iba a seguir así, hasta cuándo iba a estar yo criando al hijo de otra persona mientras ella salía a divertirse. Déjame un like si crees que hice bien en ayudarla, o si crees que estaba siendo muy ingenua. Quiero saber qué piensan ustedes. A la mañana siguiente preparé un desayuno serio y hablé con Juliana. Le dije que necesitábamos hablar muy seriamente sobre el futuro, sobre cuándo iba a poder independizarse, porque yo no podía seguir manteniendo a 3 personas con mi sueldo de profesora, que no era tan alto. Le mostré números, le expliqué cuánto había gastado, cuánto me quedaba. Ella se puso a llorar, me dijo que lo sentía mucho, que estaba haciendo lo posible, que el sueldo del restaurante no le alcanzaba para alquilar ni un cuarto en un inquilinato decente. Le propuse que buscara un trabajo mejor pagado, que estudiara algo por las noches para mejorar su perfil, que hiciera un curso de algo. Ella me dijo que sí, que lo iba a intentar, que iba a buscar opciones, pero pasaban las semanas y no veía que hiciera nada diferente. Seguía en el mismo trabajo, con el mismo horario, sin buscar nada más. Yo empecé a sentirme agotada, tanto física como emocionalmente. Trabajaba todo el día en el colegio desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Llegaba a casa a seguir trabajando porque tenía que cocinar, limpiar, lavar ropa, ayudar con Samuel cuando Juliana estaba en el restaurante. Los fines de semana no podía descansar porque tenía que cuidar al bebé para que Juliana pudiera trabajar sus turnos del sábado y domingo. No tenía tiempo para mí, para salir con mis amigas, para descansar. Estaba exhausta. Mis ahorros seguían bajando inexorablemente. Ya tenía solo 12 millones. Había gastado 18 millones de pesos en 8 meses. Y aunque Juliana trabajaba, su aporte económico era prácticamente nulo. Un día, mi amiga Patricia del colegio me invitó a tomarme un café después de clases. Fuimos a una cafetería cerca del colegio y ella me miró fijamente. Había notado que yo estaba más delgada, más pálida, que tenía ojeras, que me veía envejecida. Le conté todo lo que estaba pasando, todos los detalles, los gastos, el cansancio, las dudas, y ella me dijo algo que me dolió pero que era verdad. Me dijo: Carmen, escúchame bien, tú eres la mejor persona que conozco, tienes un corazón enorme, pero te están viendo la cara. Esa muchacha se acomodó en tu casa, tiene techo gratis, comida gratis, tú le cuidas al hijo gratis, le pagaste la guardería, ¿y ella qué está haciendo por independizarse? Nada, absolutamente nada. Se está aprovechando de tu buen corazón y tú lo estás permitiendo. Yo me puse a la defensiva. Le dije que Juliana no era así, que ella estaba haciendo lo que podía, que era difícil salir adelante. Pero Patricia me insistió, me agarró de las manos y me dijo: ¿cuánto tiempo más vas a seguir así? Hasta que te quedes sin un solo peso ahorrado, hasta que te enfermes del estrés. Carmen, ya sacrificaste muchísimo, ya hiciste más de lo que cualquier persona haría, pero tienes que poner límites o vas a terminar en la ruina. Esa conversación me dejó pensando toda la noche, dándole vueltas y vueltas al asunto. No pude dormir bien, y al día siguiente decidí que tenía que hacer algo. Hablé con Juliana muy seria, en un tono que nunca había usado con ella. Le dije que yo había hecho todo lo humanamente posible por ayudarla, pero que necesitaba que ella también pusiera de su parte de verdad, no solo de palabra. Que en 3 meses, para diciembre, tenía que mudarse. Que yo le iba a ayudar a buscar un lugar económico donde pudiera vivir con Samuel, la iba a acompañar a verlos, pero que ya no podía seguir así indefinidamente. Juliana se puso histérica, lloró, gritó, se tiró al piso, me suplicó de rodillas, me dijo que cómo iba a echarla, que no tenía a dónde ir, que el bebé se iba a morir en la calle, que yo era lo único que tenían en el mundo.
Me hizo sentir terrible, como la peor persona del mundo, como si yo fuera la villana de la historia. Pero esta vez me mantuve firme. Le dije que 3 meses era tiempo más que suficiente para que ahorrara algo del restaurante, que buscara compañeras de trabajo para compartir arriendo, que hiciera un esfuerzo real. Durante las siguientes semanas, el ambiente en mi casa estaba muy tenso, muy pesado. Juliana casi no me hablaba, solo lo necesario. Cuando llegaba del trabajo, se iba directo a su cuarto con Samuel. Ya no cocinaba para mí, ni limpiaba tanto como antes. Yo me sentía culpable, pero también aliviada de haber finalmente puesto un límite claro. Empecé a ayudarla activamente a buscar cuartos baratos en arriendo, mirábamos anuncios en internet, llamábamos a números, íbamos a ver lugares los domingos. Y entonces pasó algo que lo cambió absolutamente todo. Algo que nunca, nunca en 1 millón de años vi venir. No te vayas, porque lo que pasó después fue impresionante, increíble. Dale like si sigues aquí y quieres saber qué pasó. Era un martes por la tarde de mediados de noviembre. Yo había llegado temprano del colegio porque teníamos una reunión de profesores que se canceló a última hora porque la rectora se enfermó. Normalmente yo llegaba como a las 3 de la tarde, pero ese día llegué a la 1:30. Cuando abrí la puerta de mi apartamento con mi llave, todo estaba en silencio. Pensé que Juliana estaría en el trabajo y Samuel en la guardería como siempre. Pero entonces escuché voces en la habitación de Juliana. Ella no sabía que yo había llegado porque mi carro estaba en el taller y había venido en bus, así que no escuchó el ruido del motor como normalmente. Me acerqué despacio, sin hacer ruido, y escuché que estaba hablando por teléfono. La puerta estaba un poco abierta, y lo que oí me dejó completamente helada, paralizada. Juliana estaba hablando con alguien en un tono cariñoso, íntimo, y decía: «Tranquilo, mi amor, ya casi junto la plata que necesitamos. Esta vieja boba me está dando todo sin sospechar nada. Ya le saqué como 20 millones de pesos en estos meses. En diciembre nos vamos juntos a Cali como planeamos y empezamos nuestra vida de nuevo allá. Ella no sospecha absolutamente nada». Mi corazón empezó a latir tan rápido que podía escucharlo en mis oídos. Sentí que la sangre se me iba a los pies. No podía creer lo que estaba escuchando. Me quedé ahí parada, pegada a la pared al lado de la puerta, escuchando más, con las manos temblando. La persona al otro lado le preguntó algo que no alcancé a escuchar y Juliana respondió riéndose: «No, ella piensa que yo trabajo en el restaurante todos los días, pero hace como 2 meses que renuncié. Cuando salgo supuestamente para el trabajo, me encuentro contigo. La plata que ella cree que gasto en mis cosas y en cosas de Samuel la estoy ahorrando completa. Ya tengo como 2 millones guardados en efectivo que ella no sabe que tengo». Yo sentí que el mundo se me caía encima, que el piso se abría debajo de mis pies. Había confiado en ella completamente, ciegamente. Le había dado todo: mi casa, mi comida, mi tiempo, mi dinero, mi cariño. Y me estaba robando. Me estaba mintiendo descaradamente. Tenía un novio y me estaba engañando todo este tiempo. Seguí escuchando, ahora con lágrimas corriendo por mis mejillas. Y lo que vino después fue aún peor. Juliana le dijo a esa persona con un tono frío que nunca le había escuchado: «El bebé ya casi ni lo veo, en serio. Ella lo cuida todo el tiempo, es como la mamá ahora. Yo salgo en la mañana y me desaparezco contigo todo el día. Vuelvo en la noche y ella ya lo bañó, le dio de comer, lo durmió, todo. Es la niñera perfecta y completamente gratis. Hasta le compra juguetes y ropa con su plata». La otra persona dijo algo y Juliana se rió. «No, no siento nada de culpa. Ella se metió en esto sola, nadie la obligó. Si quiere jugar a ser la salvadora, pues que pague el precio. Nosotros necesitamos esa plata para empezar en Cali y ella la tiene.
Es una inversión en nuestro futuro. Ahí fue cuando empecé a llorar de rabia, de impotencia, de dolor. No podía seguir escuchando. Abrí la puerta de golpe, tan fuerte que pegó contra la pared, y Juliana pegó un brinco del susto que casi se cae de la cama. Me vio la cara, vio mis lágrimas, vio mi expresión de furia y devastación, y se puso completamente pálida. La sangre literalmente se le fue de la cara. Le grité con una voz que no reconocí como mía. ¿Qué es lo que acabo de escuchar? Me estás robando, me estás mintiendo. ¿Todo este tiempo has estado jugando conmigo? Ella colgó el teléfono rápidamente, frenética, e intentó inventar algo. Tartamudeando me dijo: No, no, Carmen, tú malentendiste. Yo estaba hablando de otra cosa. Era una conversación sobre una novela que vi, pero yo estaba furiosa, más furiosa de lo que había estado en toda mi vida. Le grité: No me tomes por estúpida. Escuché todo perfectamente. Que yo te saqué 20 millones de pesos, que estás ahorrando para irte con tu novio a Cali, que renunciaste al trabajo hace 2 meses. Todo era mentira. Le exigí que me dijera la verdad completa en ese mismo momento, o llamaba a la policía y la acusaba de estafa y robo. La amenacé en serio. Saqué mi celular y marqué los primeros 2 números de la policía frente a ella. Finalmente, Juliana se quebró completamente y confesó entre sollozos. Me dijo que sí, que había vuelto con el papá de Samuel hace como 4 meses, que él la había buscado, que le había pedido perdón, que le había dicho que había cambiado, que quería recuperar a su familia, que estaban planeando irse juntos a Cali, donde él tenía un contacto para un trabajo, apenas juntaran suficiente plata para el pasaje, el arriendo de un lugar allá y para poder sobrevivir los primeros meses, y que había estado usando mi casa, mi confianza y mi plata mientras tanto para ahorrar. Le pregunté escandalizada, gritando: ¿Y Samuel? ¿Qué hay de Samuel? ¿Ibas a llevarte a mi bebé? Ella me miró con un descaro que me dejó sin palabras y me dijo: No es tu bebé, Carmen, es mi hijo. Obvio que se viene con nosotros. ¿Qué creías? ¿Que te lo iba a dejar de regalo por tu ayuda? Esas palabras me destrozaron. Yo estaba temblando de pies a cabeza, de rabia, de dolor. Le dije que recogiera todas sus cosas inmediatamente y se fuera de mi casa en ese mismo instante, que no quería verla nunca más, que tenía 1 hora para empacar todo y largarse o de verdad llamaba a la policía. Ella empezó a llorar, a pedirme perdón, a decir que había sido una estúpida, que necesitaba mi ayuda, que no tenía a dónde ir en este momento. Pero yo ya no quería saber nada. Le dije: Llama a ese novio tuyo con el que estás planeando tu futuro y que venga por ti ahora mismo. Juliana llamó a su novio, hablaron en voz baja, y él dijo que iba para allá. Mientras esperábamos, ella empacaba sus cosas y yo me quedé ahí parada vigilando, asegurándome de que no se llevara nada mío. Cada vez que la miraba, sentía una mezcla de rabia y dolor. Me había traicionado de la peor manera posible. Como a los 40 minutos, tocaron el timbre. Era él. Cuando abrí la puerta y lo vi, entendí muchas cosas. Era un tipo mayor, como de 45 años, más grande que yo incluso. Tenía pinta de maleante, con tatuajes en los brazos, una cicatriz en la cara, ropa llamativa. Me miró con desprecio y burla, y le dijo a Juliana con un tono arrogante: Dale, amor, recoge rápido esa mierda que nos vamos. No perdamos más tiempo con esta vieja. Yo los vi empacar las cosas que yo les había comprado durante todos esos meses. La ropa nueva de Juliana, toda la ropa de Samuel, los juguetes que yo había comprado con tanto cariño, las cobijas, todo. Metieron todo en unas bolsas grandes. Samuel estaba despierto, me miraba con sus ojos grandes sin entender qué estaba pasando, y cuando traté de acercarme a darle un beso de despedida, Juliana me dijo: Ni lo toques,
Ya hiciste suficiente daño metiéndote en nuestras vidas. Esas palabras fueron como un puñal. Yo no respondí nada, solo me quedé ahí parada, mirando, sintiendo que me arrancaban el corazón del pecho. No por la plata perdida, sino porque había confiado, había abierto mi corazón, había querido ayudar de verdad, y me habían usado de la forma más cruel y calculada posible. Cuando finalmente se fueron, cargando todas las bolsas, y la puerta se cerró, me quedé sola en mi apartamento que de repente se sentía enorme y vacío. Me senté en el sofá y lloré como no lloraba desde la muerte de mi mamá. Lloré por horas hasta que ya no me quedaban lágrimas. Me sentía la persona más estúpida, más ingenua, más tonta del mundo. Había perdido 18 millones de pesos, casi 9 meses de mi vida, mi paz mental y, lo peor de todo, a un niño que había aprendido a querer como si fuera mío. Llamé a mi hermano Javier y le conté todo entre sollozos. Él no me dijo te lo dije, como yo esperaba y temía. En lugar de eso, su voz se suavizó y me dijo, hermanita, lo siento muchísimo. Sé que lo hiciste con la mejor intención del mundo. Sé que tu corazón es puro. De esto tienes que aprender, pero no te conviertas en una persona amargada. No dejes que esto te quite tu bondad. Los siguientes días fueron horribles, los peores de mi vida. No podía dormir. Me despertaba en las noches llorando. No podía comer. Había perdido el apetito completamente. Bajé como 5 kilos en 2 semanas. En el colegio no podía concentrarme en las clases. Los niños me preguntaban si estaba enferma. Mis compañeras se dieron cuenta y Patricia me acompañó mucho en esos días oscuros. Me escuchó sin juzgar, me abrazó cuando lloraba, me hizo ver que yo no había hecho nada malo al querer ayudar, pero que había personas malas en el mundo que se aprovechan de la bondad de otros. Pasó un mes completo y yo seguía devastada emocionalmente. No solo por la plata, que era muchísima, sino por Samuel. Ese bebé no tenía culpa de nada de esto y yo me había encariñado tanto con él. Lo había cuidado como si fuera mi hijo. Me preguntaba constantemente cómo estaría, si lo estaban cuidando bien, si ese tipo le pegaba a Juliana y al bebé, si tenían suficiente comida. No podía sacarlos de mi cabeza. Empecé a ir a terapia con una psicóloga porque sentía que no podía superarlo sola. Ella me ayudó a procesar el dolor, la traición, la pérdida. Me hizo ver que yo había actuado desde el amor y que eso nunca está mal, pero que necesitaba aprender a poner límites más claros y protegerme mejor. Pero entonces, justo cuando yo creía que ya nada más podía sorprenderme en esta historia, cuando pensaba que ese capítulo horrible de mi vida estaba cerrado para siempre, pasó lo más inesperado de todo. Era un lunes por la mañana de enero, como 2 meses después de que se habían ido. Eran como las 8 de la mañana. Yo estaba todavía en pijama tomando café y mirando por la ventana. Tocaron el timbre insistentemente, con urgencia. Abrí la puerta con cautela y era Juliana, pero no venía sola. Estaba con una mujer mayor, como de 65 años, muy bien vestida, elegante, con un portafolio profesional. Juliana tenía los ojos completamente rojos e hinchados de tanto llorar, la cara golpeada con un moretón en el pómulo y el labio partido. Se veía demacrada, asustada. Me dijo con voz quebrada, «Carmen, por favor, escúchame solo 5 minutos. Sé que no merezco nada, pero por favor». Yo iba a cerrarle la puerta en la cara. Mi primer instinto fue rechazarla completamente, pero la señora mayor puso su mano en la puerta con firmeza y me detuvo. Me dijo con voz profesional pero amable, «Por favor, señorita, permítame explicarle la situación. Mi nombre es Beatriz Londoño y soy trabajadora social de la Comisaría de Familia de Medellín. Necesito hablar con usted sobre un asunto muy grave relacionado con esta joven y su bebé». Eso me dejó completamente fría. Una trabajadora social
¿De la comisaría de familia? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué había hecho Juliana ahora? Las dejé pasar, muy a mi pesar, y nos sentamos en la sala. Beatriz abrió su portafolio, sacó algunos documentos oficiales con sellos y logos de la alcaldía y empezó a explicarme toda la situación con voz seria y profesional. Me explicó que Juliana había llegado a la comisaría de familia hace exactamente 3 días, un jueves en la noche, desesperada, golpeada, pidiendo ayuda urgente, que el novio con el que se había ido, ese tal Esteban, resultó ser igual o muchísimo peor que antes, que la golpeaba brutalmente, que le pegaba a Samuel, que apenas era un bebé de 14 meses, que la tenía prácticamente secuestrada en una pieza horrible de inquilinato en el barrio París, sin dejarla salir, controlando todo lo que hacía, quitándole el celular, amenazándola con matarla si intentaba irse. Beatriz me mostró fotos que me hicieron llorar, fotos de los moretones que Juliana tenía en los brazos, en la espalda, en las piernas, fotos del bebé Samuel, con marcas en los bracitos, un reporte médico de urgencias que decía que el niño tenía señales de maltrato físico, desnutrición y descuido severo. Juliana interrumpió llorando desconsoladamente. Carmen, apenas me fui contigo me di cuenta del error más grande, más terrible de toda mi vida. Ese hombre es un demonio, un monstruo. Le pega a Samuel, a un bebé indefenso que no puede defenderse. Me pega a mí todos los días. No me dejaba salir ni a comprar comida. Yo intenté escaparme varias veces, pero me amenazó con matarme y matar al bebé. Me decía que si lo dejaba me iba a encontrar y nos iba a matar a los dos. Hace 3 días logré escaparme cuando él salió a comprar cerveza. Agarré a Samuel y corrí descalza hasta la comisaría que quedaba cerca. No pensé, solo corrí. Beatriz continuó explicándome. Juliana nos contó toda su historia desde el principio, incluyendo todo lo que le hizo a usted, la forma en que la engañó, la usó y le robó. Y aunque lo que ella hizo estuvo gravemente mal, es innegable que está genuinamente arrepentida. Además, ahora está en peligro real de muerte, ella y el bebé. Venimos a verla porque ella insistió en que necesitaba pedirle perdón de frente, mirándola a los ojos, y porque francamente necesitamos su ayuda en una situación muy complicada. Yo no entendía nada, estaba confundida y enojada. ¿Mi ayuda? Después de todo lo que había pasado, después de cómo me había tratado. Beatriz me explicó con paciencia. Juliana no puede volver a ese lugar bajo ninguna circunstancia. Su vida corre peligro inminente. Ese hombre ya tiene antecedentes por violencia intrafamiliar con otras parejas anteriores. Hemos iniciado un proceso legal urgente contra él por violencia intrafamiliar agravada y maltrato infantil. La Fiscalía ya está investigando. Mientras tanto, necesitamos urgentemente un lugar seguro temporal para Juliana y Samuel donde ese hombre no los pueda encontrar. Tenemos refugios especializados para víctimas de violencia, pero todos están completamente llenos en este momento. Hay lista de espera. Entiendo perfectamente que lo que le voy a pedir es muchísimo. Es enorme, después de todo lo que pasó y cómo la lastimaron. Pero nos preguntábamos si usted, en su infinita bondad, podría permitir que se queden solo 2 semanas aquí, el tiempo que necesitamos para conseguir cupo en un refugio especializado con todas las medidas de seguridad necesarias. Me quedé completamente sin palabras, en shock. Estaban pidiéndome, rogándome, que recibiera de nuevo en mi casa a la persona que me había robado 18 millones de pesos, que me había mentido durante meses, que me había usado, que me había tratado horrible. ¿Estaban completamente locos? Juliana se arrodilló frente a mí en el piso, literalmente se arrodilló con las manos juntas como rogando, y me dijo entre sollozos que le salían del alma: Carmen,
sé perfectamente que no merezco nada de ti. Nada. Sé que fui la peor persona del mundo, la más malagradecida, la más cruel. Te usé, te mentí, te robé. No tengo perdón, pero te juro por mi hijo, por lo único que amo en este mundo, que he cambiado. Estos 2 meses con ese monstruo me hicieron darme cuenta de que tú fuiste la única persona en toda mi vida que me trató con dignidad, con respeto, que creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Fui una estúpida, una ciega, una malagradecida. Cambié oro por basura. Solo te pido 2 semanas, solo eso. Voy a dormir en el piso si quieres, no te voy a molestar, no te voy a hablar. Solo necesito que Samuel esté seguro, que no le pase nada. Por favor. Yo miré a Beatriz buscando confirmación de que todo esto era real, de que no era algún tipo de trampa elaborada. Ella asintió seriamente y me mostró todos los documentos oficiales, el reporte de la comisaría, las fotos médicas, un documento de la fiscalía abriendo investigación, todo con sellos oficiales. Me dio su tarjeta profesional con todos sus datos. Suscríbete al canal si quieres saber cómo terminó esta historia increíble, porque lo que viene después te va a sorprender. No lo podía creer. Mi mente era un absoluto caos. Una parte grande de mí quería mandarlos a todos al diablo, cerrar la puerta en sus caras y olvidarme de este capítulo horrible, doloroso de mi vida para siempre. Pero otra parte, esa parte tonta, ingenua y bondadosa que todos me decían que me iba a meter en problemas, pensaba solo en Samuel, en ese bebé completamente inocente que no tenía ninguna culpa de nada de esto, que había sido maltratado, golpeado. Le pregunté a Beatriz mirándola fijamente a los ojos: ¿Usted me puede garantizar, me puede prometer que son solo 2 semanas? ¿Que después van a tener dónde ir con seguridad? Ella me respondió mirándome también a los ojos: Le doy mi palabra profesional, señorita Carmen. Ya tenemos el proceso muy avanzado con 2 refugios diferentes. En máximo 15 días, 2 semanas, tenemos cupo 100% asegurado en un refugio especializado del ICBF, donde Juliana podrá quedarse hasta 6 meses mientras recibe capacitación laboral real, apoyo psicológico profesional, terapia para superar el trauma y todo lo necesario para salir adelante de verdad esta vez. Miré a Juliana. Estaba destruida, completamente rota. No era para nada la misma muchacha que se había ido de mi casa hace 2 meses con ese tipo. Esta Juliana estaba asustada, golpeada, traumatizada, arrepentida de verdad. Se le notaba en los ojos, en la forma en que temblaba, en cómo abrazaba una foto de Samuel que tenía en la mano. Cerré los ojos con fuerza, respiré hondo varias veces y pensé en mi mamá. ¿Qué haría ella en esta situación? Y entonces dije algo que yo misma no podía creer que estaba diciendo, que salió de algún lugar profundo de mi corazón. Está bien, 2 semanas, ni un solo día más. Juliana se lanzó a abrazarme, pero yo la detuve con el brazo extendido. Le dije con voz firme y fría: Nada de abrazos, nada de confianza. Esto es puramente humanitario. Tú duermes en el cuarto de huéspedes con Samuel, yo te doy comida básica. Y no me hablas si no es absolutamente necesario. En exactamente 2 semanas te vas. Y esta vez más te vale que sea verdad, porque si me vuelves a engañar, te juro que te meto a la cárcel yo misma. Ella asintió repetidamente, llorando, diciéndome gracias 1000 veces. Beatriz me dio su número de teléfono personal, el de su oficina, y me dijo que cualquier cosa, cualquier problema, la llamara día o noche, que iba a estar completamente pendiente del caso. Y así, increíblemente, contra toda lógica, Juliana y Samuel volvieron a mi apartamento, pero esta vez absolutamente todo era diferente. Yo levanté un muro emocional enorme. No iba a volver a encariñarme,
no iba a volver a confiar ciegamente, no iba a volver a gastar mi plata en ellos. Era estrictamente humanitario, solo por el bebé inocente. Los primeros días fueron súper incómodos, tensísimos. Juliana casi no salía del cuarto. Yo le llevaba la comida en un plato a la puerta. Le había comprado solo lo absolutamente básico para Samuel. Pañales de la marca más barata, fórmula genérica, nada más. Ni una sola cosa extra. Cuando Juliana intentaba hablar conmigo, empezar una conversación, disculparse de nuevo, yo le decía fríamente que no quería escucharla, que solo cumpliera las 2 semanas en silencio. Pero el día 5 de esas 2 semanas, algo pasó que ablandó un poco mi corazón endurecido. Yo llegué del colegio como siempre a las 3 de la tarde y encontré el apartamento absolutamente impecable. No solo limpio, reluciente, brillante. Los pisos brillaban como nunca. Podías verte reflejada en ellos. Los baños olían increíble a desinfectante y limón. La cocina estaba tan ordenada y limpia que parecía nueva. Las ventanas brillaban. Hasta había organizado mi closet y doblado mi ropa perfectamente. Y había una nota escrita a mano en la mesa del comedor. La letra era temblorosa, se notaba que había llorado mientras escribía. La nota decía: Carmen, sé que no quieres que te hable y voy a respetar eso, pero necesito que sepas que cada día, cada hora, cada minuto, me arrepiento más y más de lo que te hice. No hay palabras en este mundo para expresar cuánto lo siento. No hay forma de que te devuelva la plata que te robé en este momento porque no tengo absolutamente nada. Pero te prometo por Dios, por mi hijo, por la memoria de mi mamá muerta, que algún día, aunque me tome 10 años o 20, te voy a pagar hasta el último peso. Mientras tanto, lo único que puedo hacer es dejar tu casa perfecta, cuidar cada cosa como si fuera un tesoro. Gracias por darle a mi hijo un lugar seguro cuando yo no pude. Gracias por ser el ángel que fuiste y que yo no supe valorar. Juliana. Doblé la nota con las manos temblorosas y me quedé pensando largo rato. Durante los siguientes días, Juliana mantuvo el apartamento en perfectas condiciones. Cocinaba cosas ricas, tradicionales, y me dejaba porciones perfectamente servidas y tapadas en la nevera. Lavaba toda mi ropa sin que yo le pidiera, la planchaba, la doblaba, regaba mis plantas. Prácticamente no la veía porque se quedaba en su cuarto con Samuel cuando yo estaba en casa, respetando mi petición de distancia. El día 11, justo cuando faltaban 4 días para que se cumplieran las 2 semanas, Beatriz llamó para confirmar que el cupo en el refugio estaba completamente listo y aprobado, que el día 14 en la mañana iba a pasar personalmente a recogerlas en su carro oficial. Solo faltaban 3 días más. Esa noche, no sé exactamente por qué, tal vez por curiosidad o tal vez porque algo en mí había empezado a ablandarse un poco, toqué suavemente la puerta del cuarto de Juliana. Ella abrió inmediatamente, sorprendida, con los ojos grandes. Le dije que quería hablar con ella. Nos sentamos en la sala, yo en el sofá y ella en el piso a una distancia prudente. Y por primera vez en casi 2 semanas, hablamos de verdad, con honestidad. Le pregunté mirándola fijamente: ¿por qué lo hiciste, Juliana? ¿Por qué me engañaste, me usaste, si yo te estaba ayudando con todo mi corazón? Ella empezó a llorar silenciosamente y me dijo con voz quebrada: porque soy la persona más estúpida del mundo, Carmen. Porque ese hombre me tenía completamente comida la cabeza, manipulada, controlada. Me decía todos los días que me amaba, que había cambiado, que íbamos a ser la familia perfecta, que solo necesitábamos dinero para empezar de nuevo. Y yo, como tonta ciega, le creí cada palabra. Pensé que si juntaba suficiente plata, podríamos irnos lejos y ser felices.
Nunca, jamás pensé en cómo te estaba lastimando a ti, en lo que te estaba haciendo. Solo pensaba egoístamente en mí, en lo que yo quería, en mis sueños tontos. Y cuando me fui contigo y vi la realidad horrible, que ese tipo no había cambiado absolutamente nada, que me pegaba aún peor que antes, que maltrataba brutalmente a mi bebé inocente, que todo era mentira, me quise morir, porque me di cuenta demasiado tarde de que lo único verdaderamente bueno, puro y real que había tenido en toda mi miserable vida eras tú, y yo lo arruiné todo, lo destruí, lo tiré a la basura. Le pregunté, ¿y ahora qué vas a hacer con tu vida? Ella me miró con una determinación que no le había visto nunca antes y me dijo, voy a ir a ese refugio. Voy a hacer absolutamente todos los cursos y capacitaciones que me den. Voy a ir a terapia y voy a sanar. Voy a conseguir un trabajo bueno, honesto. Voy a criar a Samuel para que sea un hombre de bien. Y algún día, Carmen, aunque me tome toda mi vida, te voy a devolver cada peso que te robé más intereses. Te lo juro por lo más sagrado. Y voy a demostrarte que las personas sí pueden cambiar cuando tocan fondo y deciden ser mejores. Algo en su mirada, en su tono, en su postura, me hizo creerle esta vez. No sé si era porque realmente quería creerle o porque genuinamente había cambiado después de tocar fondo, pero sentí en mi corazón que esta vez sí hablaba completamente en serio. Los últimos 3 días fueron completamente diferentes. Yo le permití a Juliana hablarme más, tener conversaciones, le di muchos consejos prácticos sobre cómo aprovechar al máximo el tiempo en el refugio, qué preguntar, cómo enfocarse en sus metas, cómo no rendirse. Le escribí una lista de cosas importantes. Jugué un buen rato con Samuel, que ya tenía 14 meses y estaba empezando a dar sus primeros pasitos agarrado de los muebles. Era tan lindo verlo caminar. Llegó finalmente el día 14, el día de la despedida. Beatriz pasó por ellas exactamente a las 9 de la mañana como había prometido. Juliana había empacado cuidadosamente las pocas cosas que tenía en 2 maletas pequeñas que yo le había prestado. Me abrazó llorando fuerte y me dijo mirándome a los ojos, «Gracias, Carmen. Eres un verdadero ángel en la tierra. Nunca, jamás en toda mi vida voy a olvidar lo que hiciste por mí a pesar de todo. Te voy a demostrar que valió la pena darme una segunda oportunidad». Yo le dije acariciando la cabeza de Samuel, «Cuida muy bien a ese bebé. Es lo más importante que tienes. Y cuídate tú también. Puedes salir adelante si realmente, genuinamente te lo propones con todas tus fuerzas». Se fueron en el carro de Beatriz y yo me quedé en la puerta viéndolas irse hasta que el carro desapareció en la esquina. Cerré la puerta y esta vez no lloré como la vez anterior. Solo me senté en el sofá. Respiré profundo varias veces y pensé, bueno, Carmen, al menos lo intentaste de nuevo. No salió como esperabas, pero diste una segunda oportunidad. Eso dice mucho de ti. Los siguientes meses fueron raros, extraños. Yo intenté volver a mi vida completamente normal, retomar mis rutinas, reconectarme con mis amigas, pero algo había cambiado profundamente en mí. Me sentía más desconfiada con la gente, más cerrada emocionalmente, más cautelosa. Cuando veía personas pidiendo ayuda en la calle, ya no podía ayudar sin pensar 2, 3 veces, sin dudar. Me había vuelto más dura, más protegida, había levantado muros. Pasaron 6 meses completos sin saber absolutamente nada de Juliana. Yo asumí que estaba todavía en el refugio haciendo su proceso de recuperación, que probablemente nunca más volvería a saber de ella en mi vida. Y honestamente estaba bien con eso, lo había aceptado. Pero entonces, en junio del año pasado, hace apenas un año, recibí una llamada completamente inesperada de un número desconocido que no reconocí. Era Juliana.
Su voz sonaba diferente, más madura, más segura. Me dijo que estaba trabajando desde hacía 3 meses en una fábrica de confecciones en Itagüí, que tenía un cuarto alquilado compartido con otra muchacha que también había estado en el refugio, que Samuel estaba en una guardería comunitaria del barrio mientras ella trabajaba sus turnos. Me contó emocionada que había terminado finalmente el bachillerato completo por validación y que estaba haciendo un curso técnico de patronaje y confección industrial los sábados. Me dijo que realmente quería verme, llevarme algo importante. Yo dudé muchísimo, tuve miedo de que fuera otra trampa, otro engaño, pero finalmente, después de pensarlo varios días, acepté. Nos vimos en un café tradicional cerca de mi casa, un lugar público con mucha gente. Cuando ella llegó puntual, me impresionó muchísimo el cambio radical. Juliana se veía increíblemente bien, completamente transformada. Limpia, arreglada, con ropa sencilla pero digna y bien combinada. El pelo cortado y peinado, maquillaje suave. Se veía como una mujer trabajadora, responsable. Samuel estaba grandísimo, hermoso. Ya tenía 1 año y 8 meses. Caminaba perfectamente y hablaba algunas palabras claritas como mamá, agua, pan. Nos sentamos en una mesa del fondo y ella me entregó ceremoniosamente un sobre Manila. Lo abrí con manos temblorosas y adentro había 500,000 pesos en billetes perfectamente ordenados. Me quedé mirando el dinero sin poder hablar. Ella me dijo con lágrimas en los ojos, pero sonriendo: sé perfectamente que no es ni siquiera la 10ª parte de lo que te debo, pero es mi primer abono oficial. Cada mes sin falta te voy a dar algo, lo que pueda según cómo esté trabajando, hasta que te pague absolutamente todo, hasta el último peso. Llevo un cuaderno donde tengo anotado todo, los 18 millones que te debo más un interés del 5% anual que yo misma decidí ponerte porque es lo justo. Yo me emocioné hasta las lágrimas, no por la plata en sí, sino porque vi con mis propios ojos que realmente había cumplido su palabra. Había salido adelante contra todo pronóstico. Le dije: Juliana, de verdad no necesitas pagarme. Usa toda esa plata para Samuel, para su educación, para su futuro. Pero ella insistió tomándome las manos. No, Carmen, necesito pagarte. Es importantísimo para mí. Necesito demostrarme a mí misma que puedo hacer las cosas bien, que no soy una ladrona, que puedo ser una persona completamente honrada y de palabra. Por favor, acéptala. Es parte de mi sanación. La acepté y nos quedamos hablando por horas. Me contó todo sobre su proceso en el refugio, la terapia intensa, los cursos de autoestima, las capacitaciones laborales, cómo había aprendido a valorarse y respetarse, y desde entonces, cada mes sin ninguna falta, Juliana me deposita religiosamente algo de dinero. A veces son 300,000 pesos, a veces son 200,000, a veces 400,000, dependiendo de cómo le vaya en el trabajo y sus gastos del mes. Lleva un control estricto y me manda foto del cuaderno donde anota cada pago. Ya me ha pagado casi 9 millones de pesos en 1 año y medio. Todavía le faltan como 10 millones, pero va avanzando. Pero más allá de recuperar la plata perdida, lo que realmente más me alegra profundamente es verla convertida en una mujer completamente diferente, transformada. Hace apenas 2 meses terminó su curso técnico de 2 años en patronaje y confección y consiguió un trabajo mucho mejor en un taller especializado grande donde gana más del doble de lo que ganaba antes. Samuel va ahora a un jardín infantil público excelente cerca de su casa y está creciendo sano, feliz, inteligente. Hace exactamente un mes me invitó con mucha emoción a conocer su nuevo hogar. Ya no comparte cuarto. Después de mucho ahorrar, logró alquilar un apartaestudio pequeñito, pero solo para ella y Samuel.
Era muy pequeño, apenas como 20 metros cuadrados, pero estaba impecablemente limpio, ordenado, decorado con cosas sencillas pero hechas con muchísimo amor y cuidado. Tenía una foto mía grande en la pared principal. Era del día que nos conocimos en el parqueadero del Éxito, que alguien le había tomado sin que yo me diera cuenta. Me señaló la foto con reverencia y me dijo con los ojos llenos de lágrimas: esa foto me recuerda todos los días de dónde vengo, qué tan bajo caí y quién me salvó la vida cuando nadie más lo habría hecho. Nunca la voy a quitar de ahí. Es mi recordatorio diario de ser mejor persona. Ahora nos vemos regularmente como una vez al mes, a veces cada 2 semanas. Juliana me cuenta emocionada sobre su trabajo, sobre todos los avances y progresos de Samuel, que ya habla un montón, sobre sus metas a futuro. Me dice que quiere ahorrar más para poder alquilar un apartamento de una habitación completa solo para ella y el niño, que quiere eventualmente hacer una tecnología o hasta una carrera técnica profesional completa. Tiene sueños claros, tiene planes concretos, tiene esperanza. Y yo, mis ahorros nunca volvieron a ser los 30 millones originales que tenía. Ahora, con lo que he podido guardar de mi sueldo y lo que Juliana me ha devuelto fielmente, tengo como 19 millones. Todavía me faltan 11 millones para recuperar lo que era mío. Pero ¿sabes qué? No me arrepiento para nada, porque aprendí algo muy, muy importante que cambió mi forma de ver la vida. Ayudar a otros está bien, es correcto, es necesario. Ser solidario con quien sufre está bien, pero hay que hacerlo con inteligencia, con límites claros, con protección, sin perder completamente la cabeza ni poner en riesgo tu propia estabilidad. No es malo confiar en las personas, pero tampoco es malo poner reglas muy claras, exigir reciprocidad y protegerte a ti mismo. La historia de Juliana me enseñó que las personas sí pueden cambiar radicalmente, pero tienen que querer cambiar de verdad, tienen que tocar fondo, tienen que decidirlo por sí mismas. Que no todos los que necesitan ayuda la van a usar bien o la van a valorar. Y eso no significa que debamos dejar de ayudar a otros. Simplemente significa que debemos ayudar mejor, más inteligentemente, con más cuidado. Hoy puedo decir con total honestidad que, aunque pasé por muchísimo dolor, mucho estrés, mucha angustia, perdí mucha plata y muchos meses de paz, al final valió completamente la pena, porque una vida cambió radicalmente. La de Samuel, que ahora tiene oportunidades reales que nunca habría tenido, y la de Juliana, que encontró dentro de sí misma la fuerza para transformarse en la mujer fuerte, trabajadora y honrada que siempre tuvo el potencial de ser. Así que si me preguntan hoy si volvería a darle las llaves de mi casa a una completa desconocida que acabo de conocer, la respuesta honesta es no. Definitivamente no. Pero si me preguntan si volvería a ayudar a alguien que realmente lo necesita, la respuesta es sí, por supuesto que sí. Solo que ahora lo haría muy diferente, con mucho más cuidado, con límites más claros, con más protección, con más inteligencia emocional. ¿Y ustedes qué opinan sinceramente? ¿Y se vienen a ayudarla? ¿Fui demasiado ingenua? ¿Creen que Juliana realmente cambió o solo me está pagando por pura culpa? ¿Creen que hice bien en darle una segunda oportunidad? Cuéntenme en los comentarios. Me encanta leer todas sus opiniones y experiencias similares. Si esta historia te tocó profundamente el corazón, si te hizo reflexionar sobre la bondad, el perdón y las segundas oportunidades, dale like, compártela con tus contactos y suscríbete al canal para más historias reales y conmovedoras como esta. Y recuerda siempre, a veces las mejores y más valiosas lecciones de la vida vienen precisamente de las experiencias más difíciles y dolorosas.
Gracias de todo corazón por quedarte hasta el final de esta historia tan larga. Gracias por escuchar mi historia completa con todos sus detalles. Les mando un abrazo enorme a todos ustedes. Cuídense muchísimo, cuiden a sus familias y recuerden que la bondad existe en el mundo, pero la inteligencia también es muy importante. Las dos cosas deben ir juntas.